Cuéntanos sobre esta condición del autismo. Sí, mira, el TEA, trastorno de espectro autista, es una alteración al neurodesarrollo que se da principalmente en la primera infancia. Los síntomas surgen en los primeros años de vida y tiene una afectación más bien en las áreas de interacción social, de la comunicación con el entorno. Son personas que pueden tener ciertos patrones restrictivos o intereses más limitados que el común de las personas, y por lo tanto cuando un niño o adolescente está dentro de este diagnóstico puede tener dificultades en la interacción con su entorno y en la adaptación finalmente social. Ese es como el elemento más importante cuando hablamos del trastorno de espectro autista. Bueno, ¿y cuáles son los principales síntomas de alerta, Valesca? Mira, los principales síntomas de alerta generalmente se dan en la primera infancia. Y cuando hablamos de la primera infancia, nos referimos a los primeros años, es decir, entre los 2 y los 5 años, es muy común que los síntomas emerjan de manera más evidente. Estos síntomas pueden estar relacionados, por ejemplo, con dificultad para establecer un contacto ocular hacia las personas, para responder el nombre, o dificultades para interactuar con su entorno, con los familiares, con los amiguitos del jardín, o con los familiares más cercanos. Dificultades también para comprender el mundo en general, ¿sí? Tienen como dificultades a nivel sensorial, por lo tanto, la información que perciben del entorno en general o a veces tiende a ser bastante confusa y por lo tanto les cuesta comprender su entorno. Y además de eso, tienden a tener patrones muy restrictivos, es decir, intereses limitados, repeticiones en los juegos, y por lo tanto les cuesta mucho más flexibilizar ante cambios que el entorno obviamente nos va entregando de manera inesperada. ¿Y esta condición se mantiene, digamos, toda la vida? ¿Se puede ir trabajando, se puede ir como moldeando, pero esto va a estar siempre acompañando a los niños hasta grandes? Claro, porque el diagnóstico de espectro autista no es una enfermedad. Claro. Esto no se trata de una enfermedad médica en la cual tú puedas tomar un tratamiento farmacológico o hacer algún tipo de programa médico en el cual se te vaya a pasar esta enfermedad. No, el diagnóstico de TEA es una condición, son características que una persona tiene y esas características te van a acompañar probablemente durante toda tu vida. Ahora, es cierto y la literatura nos afirma que cuando los síntomas son pesquisados en la primera infancia, es decir, en los primeros años de vida, y por tanto se inicia un buen proceso de intervención temprana, ese niño o ese adolescente va a tener en la vida posterior, o sea, en los años que vienen en el fondo, una predicción mucho más positiva. Eso quiere decir que se va a adaptar al entorno, y va a poder comprender mucho más a las personas, a la sociedad en general, y va a tener una mejor calidad de vida, que eso es lo que todos buscamos, ciertamente. Claro que sí. Y hace poco se promulgó una ley que permite visibilizar el diagnóstico. Cuéntanos un poco cuáles son los principales alcances que persigue esta ley. Mira, la ley en realidad viene a materializar una serie de demandas colectivas de muchas agrupaciones y familias que giran en torno al diagnóstico de TEA, porque el tener este diagnóstico implica un gasto económico importante, implica necesitar muchos apoyos durante mucho tiempo de la vida de esa persona. Por lo tanto, la ley lo que viene a hacer es a visibilizar el diagnóstico, a ponerlo sobre la mesa, a que hablemos todos del diagnóstico de espectro autista, pero también tiene como iniciativas positivas respecto de la pesquisa temprana. La ley nos plantea el desafío de poder hacer pesquisa temprana, es decir, que a través del sistema de salud y educación los profesionales podamos detectar, pesquisar, hacer tamizaje, para luego poder iniciar apoyos tempranos. Pero por otro lado, la ley también lo que plantea es visibilizar y hacerse cargo de las personas adultas con diagnóstico de espectro autista, porque hoy día en nuestra comunidad no tenemos consenso, no tenemos estadísticas que nos digan cuántas personas adultas, por ejemplo, tienen este diagnóstico y qué están haciendo esas personas, cuál es la calidad de vida, ¿no es cierto?, cuáles son los accesos en términos de derecho, o sea, de educación, de salud, etcétera, que tienen esas personas. Entonces la ley de alguna manera viene a poner sobre la mesa la necesidad de hablar de TEA, pero también a ejercer algunas acciones concretas en cuanto a la pesquisa y a las personas que son más adultas. Qué importante de todas maneras, porque además que son muchas las personas que son parte de este espectro, y la verdad es que es importante tomar conciencia de que están y poder apoyarlos. Sin duda, yo, Carola, si me permites, el mensaje que le entrego a la comunidad
es, por favor, trabajemos en una comunidad más inclusiva, más respetuosa y más empática. Entendemos que las personas pueden tener dificultades, pero todos somos distintos, y la verdad es que las barreras mayor que uno encuentra tiene que ver con el sistema educativo o con la sociedad en general. Por lo tanto, necesitamos que todos estén informados, que todos sepan de qué se trata esto, para que no solo miren desde el palco lo que está pasando, sino que cuando les toque interactuar con alguien, al menos sepan cómo poder hacerlo.